Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar lo que es el primer tema como eh, lo que es la introducción al servicio de urgencias y emergencias. Primeramente a ustedes preguntarles cuál es la diferencia de urgencia y emergencia. ¿Alguien sabe? Ya. Bueno, en sí, en las diferentes áreas y servicios, emergencias se va a clasificar por áreas y servicios, ¿no? Los que son más comunes en nuestro sistema de salud en Bolivia son las del área de cirugía, traumatología, ginecología, pediatría y medicina interna. Entonces, la urgencia, como dice su compañera, es la atención del paciente de manera inmediata, porque el compromiso y riesgo de vida es inminente. En cuanto a la urgencia, entonces es un paciente que puede esperar un lapso de tiempo hasta poder nosotros conseguir lo que es algún tipo de laboratorios, exámenes complementarios o poder tener otro criterio más de diagnóstico para poder atender al paciente, ¿no? Entonces, eso va a enmarcar y va a ser una norma a nivel de los diferentes servicios, ¿no? Tanto como en el servicio de cirugía, que a la vez cada servicio y cada área tiene sus subdivisiones, ¿no? Tanto en el servicio de cirugía, pediatría, medicina interna, se los va a ir clasificando también a los pacientes. Ahora, este sistema de clasificación o esta clasificación se la va a realizar en un hospital, ¿no? ¿Por qué? Porque si sabemos que existe algún tipo de accidente, el modo de actuar de las personas la van a clasificar o la van a realizar. ¿De qué manera? A ver si alguien sabe si es que existe una llamada telefónica, llaman al hospital y dicen que ha existido un accidente de tránsito en un determinado camino o una determinada zona. Entonces, la ambulancia con el personal médico, ya sean la licenciada o médicos o residentes, van a acudir al llamado. ¿Para qué? Para poder socorrer y asistir a los pacientes. ¿Cómo es este tipo de clasificación en ese o en esa área? Ustedes saben. Muy bien. ¿Y el triaje cómo está clasificado? Muy bien. Ujú. Evidentemente, el triaje es una puerta de ingreso al sistema de salud y de atención. Sí, el triaje también existe ahora que están con esto de las pandemias, y hay un poquito más de restricción en el sistema de salud. El triaje también se lo hace en las puertas, ¿no? En el ingreso de los hospitales. Y es más utilizado aún cuando hablamos del sistema de las ambulancias, ¿no? Cuando una persona o un personal de salud está realizando una valoración de un paciente, una valoración de un accidente o una valoración de algún incidente que haya ocurrido que requiera la atención médica, ¿no? Entonces, el triaje es una puerta de ingreso a la atención de los pacientes. Evidentemente, en los hospitales el triaje lo hacen de diferente manera, ¿no? Catalogando si los pacientes necesitan ir a urgencias o necesitan ser derivados a diferentes áreas para la atención del especialista, ¿no? Ahora, en cuanto a la división de estos mismos pacientes, nosotros podemos decir que en un accidente se les va a clasificar dependiendo el grado de lesión. Se los clasifica dependiendo
la atención que debe requerir el paciente, si es inmediata o de manera que puede el paciente esperar unos cuantos minutos o en cuantos de horas, ¿no? Entonces, esto lo hace o se hace por colores. En cuanto a los pacientes que generalmente están fallecidos, los va a clasificar, ¿no? Por el color negro, signos vitales se van a encontrar ausentes, continúa en la escena. No es necesario a los pacientes que han fallecido trasladarlos en ambulancias, pueden esperar en el lugar del hecho, claro, se los va a clasificar por diferentes lugares, ¿no? Dos, la atención inmediata, que son los pacientes, o el color número rojo, que es una situación crítica, que el paciente inestable, pero recuperable, una carga y llevar. O es decir, si es un paciente que está en código rojo, o perdón, en color rojo, lo que debemos hacer es valorar. Si este paciente tiene una situación crítica, si el paciente está inestable, pero puede recuperar, entonces lo primero que debemos hacer es que ver, percatarnos que el paciente tiene signos vitales, que el paciente tiene lo que es el ABC, ¿no? Si tiene una buena ventilación, si tiene una buena o buen ingreso de aire, si el paciente tiene una buena irrigación, ¿no? Entonces también este paciente necesita una pronta e inmediata atención para ser referidos, ¿no? Ahora, la atención o el color amarillo, que es la atención demorable, una situación grave, pero el paciente potencialmente inestable, pero no requiere que sea trasladado o atendido de manera pronta e inmediata, ¿no? En cuanto a la gravedad mínima, decimos lesiones menores, heridos pueden caminar, pero eh, estos también van a requerir, ¿no? Su atención médica, pero en un determinado momento, no de urgencia ni de emergencia, sino que pueden ir de manera tal vez ambulatoria o bien ser trasladados, pero la atención es paulatina, no puede ser en horas. En cuanto al color plomo, decimos que es expectante, agonizante, poca probabilidad de sobrevivencia, situación crítica, inestable. Son pacientes que están a un paso de poder perder la vida o fallecer, ¿no? Entonces, si sabemos que es un paciente que requiere inmediata cirugía y nuestro centro de referencia o nuestro hospital está lejano, entonces tampoco podemos arriesgar o sacrificar a ese paciente por arriesgar a otro, ¿no? Entonces, tenemos que también tener en cuenta, uno, el lugar a donde va a ser referido el paciente, porque pónganse, si es un accidente que está, digamos, en Vinto, y que toda la sección de Vinto y Quillacoyo no cuenten con hospitales, y nuestro hospital de referencia es directamente Hospital Viedma. Suscitado el accidente en la localidad de Vinto, tenemos un paciente con trauma encefalocraneal, que este paciente está empezando a desaturar, está hipotenso, su frecuencia cardíaca, bueno, está taquicárdico, posterior a esto está disneico, somnoliento, confuso, empieza con náuseas, vómitos. Entonces, un paciente que bien necesita inmediata atención para intubación, para poder monitorizar, ¿no? Pero sabemos que este paciente posiblemente pueda tener acompañado una hemorragia ah, intracraneal, puede tener un trauma abdominal. Entonces, y tenemos a otro paciente que tiene una fractura expuesta, tiene tal vez algún tipo de hemorragia que es visible, que es externa, no interna, que con un torniquete podemos subsanar. Entonces, la referencia va a ser primero al paciente que necesite una atención pronta y sepamos que este paciente va a llegar con signos vitales o va a llegar vivo a su centro de referencia, ¿no? Entonces, porque el tramo va a ser un poco más largo, ¿no? O tal vez ustedes tienen algún tipo de concepto diferente, podrían compartir. A ver, ¿ustedes tienen algún tipo?
¿Alguna opinión? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, sabiendo esa parte de la atención de los pacientes, decimos que estos son, eh, bueno, el triaje, como les dije, ¿no? Entonces se va a clasificar y va a tener su clasificación diversa o no similar en lo que es una atención extrahospitalaria y una atención intrahospitalaria, ¿no? Ahora, ¿qué decimos que o el concepto de emergencias médicas? Hoy en día las emergencias médicas son parte esencial en la formación del personal en salud, con la idea de que puedan atender de forma eficaz y rápida las necesidades de la sociedad que van en aumento debido a la sobrepoblación de las ciudades y la falta de normas cívicas que favorezcan la sana convivencia de la sociedad. Es decir, que hoy en día todos tienen que saber el actuar médico, ¿no? En momentos y situaciones de crisis o emergencias o urgencias. Entonces, esto ahora todos los médicos deben de pasar o rotar, por lo menos considerar un rote en tanto en su internado o en algún otro tipo de, o bien en la residencia. Es muy importante considerar, porque no todos los pacientes vienen a consulta externa, sino también algunos pacientes que vienen al área de emergencias, ¿no? Y esto se da porque existen bastante en nuestra población, existen bastantes accidentes o enfermos o enfermedades que están agudizadas, que necesitan y requieran de la valoración y atención de los profesionales capacitados, ya sean no solamente los médicos, también tenemos los bomberos, paramédicos, enfermeras o cualquier otro personal en salud, ¿no? Capacitado, porque hoy en día no solo los médicos son los que están capacitados para poder atención pacientes en emergencia, sino también tenemos los paramédicos, los bomberos, las enfermeras, ¿no? Existen ahora cursos, existen seminarios, diplomados, maestrías en lo que es el área de emergencias, y no solo en emergencias en global, sino también en emergencias en cada área o especialidad, ¿no? Como ya les había mencionado. Ahora, ¿cómo diagnosticar una emergencia médica? ¿Ustedes tienen algún concepto o alguna opinión de cómo diagnosticar una emergencia médica? Bueno, los criterios para poder considerar las emergencias médicas son varios. A cada autor considerando lo suyo, pero como universal existen algunos parámetros que son la gravedad de la enfermedad o acción, el riesgo de lesión o el riesgo del lesionado, tiempo para la atención. O sea, es un parámetro que debemos considerar, ¿no? Cómo diagnosticar una emergencia. La gravedad, qué tan grave es la lesión, qué tan grave es la lesión o qué tan grave es la patología que presente el paciente. El riesgo de lesión, qué tanto puede producir la lesión, lo que es el riesgo o compromiso de vida del paciente. Tiempo para la atención, es decir, si el paciente tiene o puede esperar un tiempo adecuado o necesita una pronta e inmediata atención, ¿no? De tal hecho, esto nos sirve bastante para poder diagnosticar si el paciente o si la lesión o la patología que presenta es una urgencia o una emergencia médica. Tipos de emergencias médicas y su clasificación. En sí, estas van a ir variando o se van a ir clasificando en diferentes etapas o en diferentes o de diferentes maneras, ¿no? Las emergencias médicas tienen diferentes tipos y clasificaciones, pero están relacionadas entre sí, ya que pueden ser clasificadas por su gravedad. Es decir, qué tan grave es la lesión, qué tan grave es la patología, ¿no? Y qué tan grave se encuentra el estado del paciente, porque existen algunas patologías que son de larga data o
aquellos que tienen patologías de un inicio súbito. La frecuencia, ¿qué tan frecuente han sido estas patologías o este tipo de molestias que ha presentado el paciente, ¿no? Es decir, qué tan frecuente es que si la frecuencia de su cuadro clínico o de las molestias o de los signos, sintomatología han sido muy frecuentes, es decir, que han venido, si bien cada hora, cada día, o una vez a la semana, o 2 veces por semana, o unas 3 veces al mes. Entonces, eso también es un parámetro para poder clasificar en qué tipo o grado de lesión se encuentra este paciente. Y por su especialidad, como les dije, las emergencias y urgencias médicas son clasificadas por las especialidades, ¿no? Entonces, las más comunes que tenemos en los hospitales de segundo nivel son las cinco básicas, ¿no? Ginecología, medicina interna, pediatría, traumatología y cirugía. Entonces, son las cinco esenciales que siempre van a estar o son los pilares de cualquier tipo de atención. Posterior a estas, si son atendidas por algún médico en diferente área, estas pueden ser subdivididas o subclasificadas a las diferentes subespecialidades, ¿no? En cuanto, en cuanto a un médico para determinar las emergencias médicas, es la evaluación del triaje. Como habíamos visto hace rato, el triaje es muy importante para nosotros poder clasificar la severidad del paciente, clasificar la severidad de la patología y clasificar qué pacientes deben ser los primeros en ser atendidos. Esto no quiere decir que no van a ser todos atendidos, no, sino según la gravedad y según ah, o el estado del paciente para su atención, ¿no? Entonces siempre se tiene prioridad a los pacientes que están eh, con una patología un poco más compleja, ¿no? Para su atención o que requieran una atención inmediata. ¿Cómo evaluar un triaje, no? Ya les había explicado los niveles o los colores, ¿no? Nivel uno color rojo, nivel 2 el naranja, nivel 4 verde, nivel 5 azul. Son los nuevos códigos o son los códigos que se tienen para su atención en los hospitales, ¿no? Esto difiere bastante a lo que es el color en lo que es una atención fuera de los hospitales, ¿no? Entonces estos triajes o estos colores nos dan un cierto grado de o una gran ayuda para poder nosotros clasificar a los pacientes y poderlos atender, ¿no? En el caso de los pacientes o que tienen color rojo, pacientes que necesitan atención inmediata, ya que su estado es crítico. Color naranja, que es un cuadro que está considerado también de gravedad, pero este paciente puede esperar al menos unos 5 a 10 minutos para su atención. En cuanto al color amarillo, es uno de los colores que o condiciona o una condición de urgencia, que los pacientes requieren una consulta médica no inmediata, pueden ser en el lapso de 30 a 1 hora su atención, ¿no? En cuanto al color verde, son casos en los cuales existe una urgencia por su atención médica. Esto no pone en riesgo la vida del paciente. Para tal, la atención puede esperar, ¿no? Un poquito más larga, que pueden ser de 1 a 2 horas, ¿no? Esta atención. En cuanto al color azul, hablamos de que es no, un cuadro con la menor gravedad, no corre riesgo su vida, no está en compromiso la vida del paciente. Es decir, la atención de este paciente puede esperar un poquito más largo, ¿no? Puede ser de 4 horas o un poco más por el profesional en salud. Entonces, también existen diferentes tipos de triaje, no solo a nivel de lo que les había explicado en una atención fuera del hospital o extrahospitalario, sino también una atención intrahospitalaria, ¿no? Y es solamente clasificar, tomar en cuenta la gravedad de los pacientes, considerar varios aspectos, entre los cuales, como les había mencionado, que son la gravedad
o de la enfermedad, el riesgo de la lesión y el tiempo para su atención, ¿no? Entonces, ¿qué determina una urgencia médica? ¿No? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la urgencia médica. ¿A qué nos referimos con urgencia médica o cuáles son nuestros parámetros que debemos considerar para poder atender a nuestros pacientes, ¿no? Ahora, podemos decir que uno de los, o de acuerdo con el Colegio de Estados Unidos, de los médicos de emergencia, eh, siempre existen, ¿no? Colegios que van a brindar o van a sacar o actualizan algunos tipos de patologías que son atendidas en los diferentes o en los diferentes servicios. De tal manera, cada uno de los servicios pone en consideración o pone en sí lo que es algunas patologías que son de relevancia, ¿no? Es decir, por ejemplo, un signo muy importante o una sintomatología para poder nosotros clasificar a un paciente que está crítico o que necesita una atención rápida y oportuna es el sangrado que no para. Es decir, puede tener un sangrado que puede provenir de alguna arteria o un vaso de grueso calibre, el cual ni realizando algún tipo de compresión pueda parar este sangrado, ¿no? Y así podamos evitar que este paciente pueda ingresar en un shock hemorrágico, ya sea que este sangrado sea un sangrado interno o peor aún, un sangrado externo, no, perdón, un sangrado externo que es relativo, pero un sangrado interno que es mucho más complejo, ¿no? Eso. El segundo factor podría ser problemas de respiración, ¿no? Pacientes que presentan una dificultad respiratoria, una falla o una falta de aliento, una sensación de que el paciente está sofocándose o que se está ahogando. Entonces, es un criterio muy indispensable e importante para que nosotros consideremos y tomemos en cuenta a este paciente, ¿no? Otro criterio que podamos tomar en cuenta es el cambios en el estado mental de los pacientes, tales como el comportamiento. Decimos que es muy importante saber cuál es el comportamiento de los pacientes porque recuerdo que cuando yo estaba en el servicio de urgencias y emergencias, nos llegó un paciente que era de sexo masculino, 25 años de edad, cuadro clínico más o menos de evolución de unos 30 minutos. El paciente refiere haber sufrido caída de su altura tras manejar una bicicleta, ¿no? Entonces el paciente nos indica o nos dice que había sufrido una pequeña caída con golpe en la cabeza, sin pérdida de la conciencia, eh, menos de 30 minutos. El paciente es atendido en el servicio de emergencias, lo atendemos, presentaba un signo muy importante que era ojos en mapache, o sea, una equimosis periorbitaria, empezaba a tener una marcha tabética, es decir, incoordinación en caminar. Aparte de eso, este paciente empezaba con un cuadro de confusión y por último empezó a tener sus náuseas que llegaban al vómito. Entonces, con todo esto, ¿ustedes qué pueden pensar? ¿Algún diagnóstico que ustedes puedan dar? De base de cráneo. Podría ser, no presentaba a nivel del tímpano, no presentaba un sangrado, pero sí más o menos quedaba un tipo de desprendimiento de membrana timpánica. También me olvidé decir que tenía una equimosis a nivel retroauricular, ¿no? Entonces eso podría ser una fractura de base de cráneo, ¿no? Y si no es una fractura de base de cráneo, si es un trauma encefalocraneal,
severo o grave, el cual necesita inmediatamente una intubación, necesita una monitorización, necesita una sonda, um, podría ser nasofaringea o nasogástrica para evitar que el paciente se nos broncoaspire, ¿no? Entonces, y ser referido a un tercer nivel donde tenga que ser atendido, valorado, una tomografía previa, valoración por el neurocirujano para poder ver si ese paciente ingresa a quirófano o no, ¿no? Otro de los síntomas que debemos considerar en la atención del paciente es el dolor torácico. Otro, la asfixia. Una expectoración o vómitos con sangrado, desmayo, pérdida de la conciencia. También podemos considerar que son aquellos pacientes que tienen sentimientos o ideas suicidas u homicidas, ¿no? Que es también un cuadro que el paciente está sufriendo, un cuadro de, de alteración mental, ¿no? Puede tener algún tipo de alteración o trauma, ¿no? Lesión en la cabeza o en la columna, que son muy importantes, ¿no? Más que todo en aquellos que han sufrido algún tipo de trauma o algún accidente, siempre cuidar lo que es la columna cervical para evitar que puedan producir algún tipo de lesión medular, ¿no? Si es que existe algún tipo de lesión a nivel de la sexta vértebra cervical, ¿qué pueden pensar ustedes inmediatamente que pueda ocurrir a posterior con este paciente? ¿Mm? ¿Algo que sepan? Generalmente, si es que existe algún tipo de lesión a nivel de la cervical 6 para arriba o tal vez un poco más para abajo hasta la cervical. Bueno, generalmente que podría ir hasta un poco más comprometiendo lo que es la torácica, podríamos decir que puede existir algún tipo de hemiplejía, cuadriplejía, ¿no? Entonces, el paciente puede quedar paralítico, ¿no? Entonces es importante que los pacientes sean socorridos y atendidos de la mejor manera y con todas las medidas de precaución. Ahora tenemos también, como les había indicado un poquito del paciente que ingresó al servicio de emergencias, que ingresó sano, tranquilo, pero empezó con las náuseas, ¿no? Severas, persistentes y los vómitos, ¿no? Entonces, también es un factor muy importante. Lesiones súbitas debido a un accidente automovilístico, quemaduras, inhalación de humo, ahogamiento inminente, heridas profundas o graves, ¿no? Son muy importantes considerar todo esto. Dolor severo y repentino en cualquier parte del cuerpo que nos puede dar un claro diagnóstico. En el caso de aquellos pacientes que pueden venir al servicio de emergencias refiriendo, ¿no? Dolor a nivel precordial, adormecimiento, entumecimiento que pueda irradiar a región del brazo que es izquierda, sensación de dificultad respiratoria, una cefalea, mareos. eh, ¿Qué pueden ustedes pensar con ese paciente? Ya sea de sexo masculino, sexo femenino, antecedentes de que los padres tenían problemas eh, hipertensos, diabéticos y problemas cardíacos. ¿Qué podrían pensar ustedes que estuviera pasando con este paciente? Um infarto, doutor? Sí, evidentemente podríamos pensar, lo primero que uno podría pensar, dolor precordial, que irradia lo que es brazo izquierdo, con todos los malestares que ya les mencioné, un infarto agudo de miocardio. Para tal, si nosotros no contamos con algún electrocardiograma, ¿qué deberíamos pedir? Tal vez algún laboratorios de troponinas, ¿no? Para ver si es que existe alguna lesión, si ha sido inmediata, si puede ser producirse en 5 minutos un infarto o algo, ¿no? Que nos va a dar unos valores muy importantes, ¿no? Entonces, para poder nosotros poder actuar. Ahora, mareos,
debilidad o cambio súbito de la visión, ¿no? Son aquellos pacientes que reciben algún tipo de trauma craneal. Entonces, siempre la visión se va a empezar a tornar un poco más borrosa, ¿no? Que porque pueda ser una lesión a nivel nervio óptico o que pueda producir una colección a nivel de la región occipital que puede estar lesionando el lóbulo frontal o lóbulo de la visión, ¿no? Entonces, siempre tomar y considerar bastante estos pacientes, ¿no? Ingestión de sustancias o algunos pacientes que vienen con la ingesta de sustancias tóxicas, ¿no? Y una presión o dolor abdominal en cualquier parte, ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Siempre son estos los pacientes que nos van a llegar al servicio de emergencia. Entonces, para tal, nosotros saber diagnosticar o saber clasificar en primera línea cuáles deben ser atendidos de una manera pronta e inmediata. Entonces, y cada servicio también tiene lo que es los cuidados en el área de emergencias médicas, ¿no? El examen físico, el examen detallado, eh, siempre hacer un buen historial, una buena anamnesis, una buena historia clínica. Debemos nosotros de tener, eh, brindar una atención adecuada y pronta a los pacientes, ¿sí? Siempre realizar o hacer el examen de manera oportuna e ir directo, no es que estar preguntando si tiene gatos, si tiene perros, si que come, si tiene vivienda, si ha fumado, no fuma, son como su alimentación, son cosas secundarias, ¿no? Entonces siempre ir a lo básico, a lo primordial, a lo esencial, a lo que nos importa y nos pueda dar o pueda ser un dato muy importante para poder nosotros diagnosticar y tener una conducta inmediata. Entonces, y siempre ustedes evalúen al paciente, no dejen que otras personas hagan su trabajo, ¿no? Y realizando esa evaluación, siempre tengan la duda y vuelvan a hacer otra reevaluación de los signos vitales, ¿no? Siempre considerar que los signos vitales son un eje o una parte esencial y fundamental para poder nosotros saber en qué estado o cómo tenemos a nuestro paciente en el servicio de emergencias. Porque existen pacientes que ingresan con signos vitales estables y salen muertos de los hospitales. ¿Todo por qué? Porque nosotros no hemos eh, tenido esa delicadeza de poder seguir nosotros observando, monitorizando al paciente. Entonces, siempre debemos ir monitorizando a los pacientes, nunca dejarlos de lado y decir, bueno, este paciente presenta signos vitales estables, independientemente de que presente alguna patología que sea relevante. Entonces, lo dejamos y nos damos cuenta que a los pocos minutos u horas el paciente ha fallecido, ¿no? Entonces es una falta o es una negligencia por parte del médico que no está realizando una reevaluación constante tanto de los signos vitales, que son los más importantes, ¿no? Siempre es registrar los signos vitales de inicio y cuando lo vuelven a tomar. Siempre verificar, ¿no? Cómo está su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno, cómo está su pulso. Entonces, siempre tomar esos parámetros que son muy esenciales, ¿no? Y también algunos otros, ¿no? Siempre considerar el sistema neurológico, respiratorio, cardiovascular, ¿no? A nivel encefálico, si tiene una buena oxigenación. Son parámetros muy importantes. Siempre valorar y revisar a los pacientes frecuentemente. Ahora, en cuanto a las conclusiones, decimos que determinar qué información nos es útil, ¿no? Cuál o qué información nos va a brindar una gran ayuda para poder nosotros diagnosticar y poder realizar lo que es
nuestra atención. ¿Ya? Entonces, siempre ustedes tener un esquema. ¿Cuál es lo esencial? ¿Qué es lo esencial en estos pacientes? ¿Qué pregunta es vital y esencial para poder tener un diagnóstico y una conducta hacia los pacientes, ¿no? Ahora, hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No hay ninguna duda hasta el momento? Creo que no, doctor. Muy bien. Entonces, tal vez ponerles este caso clínico, ¿no? Siempre un caso clínico vamos a llevar en cada tema. ¿Por qué quiero darles casos clínicos? Porque de los casos clínicos ustedes van a ir a aprender cuál es el mecanismo o cuál es la atención que deben tener estos pacientes. A medida que nosotros vayamos atendiendo o revisando la literatura o los temas, vamos a tener siempre un caso clínico, ¿ya? En este caso es un paciente sexo masculino de 12 años de edad, eh, mm, antecedentes, presenta una abuela materna y un abuelo paterno, los cuales han sido diabéticos, que al examen se le determina o el cual acude a consulta por presentar cuadro clínico de 2 días de evolución con presencia de, eh, dice, ¿no? Con vejigas en la boca, es decir, que presenta boca seca, ¿no? Había sido manejado en su comunidad con medicamentos no específicos en forma progresiva. Se agregó ataque del estado general, es decir, ha empezado a tener un poquito de confusión, desorientación. El papá notó que el paciente había orinado en forma mucho más frecuente de lo habitual, además de haber ingerido agua en forma importante, es decir, varias y abundantes cantidades, ¿no? De lo normal. Presenta además respiración agitada y rápida de un día de evolución. En cuanto a los signos vitales, tenemos una temperatura de 37,5, un peso de 58, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria 60, tensión arterial 110/60, el cual se encuentra pálido, mucosas orales y secas, lengua agrietada, pulsos distales débiles. Llama la atención de que en un lapso de 20 minutos aproximadamente presentó 2 micciones de considerable cantidad, respiración profunda y rápida, hiperventilados, o sea, a nivel pulmonar ahí existe una hiperventilación, el abdomen globuloso a expensas del panículo adiposo, al cual se encuentra inquieto y con una gran irritabilidad. ¿Qué ustedes pueden pensar? ¿Cuál puede ser su diagnóstico de ustedes? A ver, indíquenme. Diabetes tipo 1, doutor? Pensando que es una persona de 12 años. Pode estar Sí, cursando com concordamos. cetoacidose diabética? Sí, estamos bien, estamos claro que el paciente es diabético. Uno, para empezar, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque tiene los antecedentes de que el abuelo y la abuela son diabéticos, ¿no? Eso, sabemos que la diabetes puede ser o puede tener una etiología hereditaria, ¿no? Dos, encaja lo que es el cuadro de diabetes juvenil, encaja, ¿no ven? Eso es un paciente que es relativamente eh, 12 años de edad, entonces puede encajar en lo que es el cuadro de la diabetes juvenil. Ahora, este paciente presenta las 3 P's, ¿no? Polidipsia, polifagia y poliuria. Entonces, decimos que puede encajar este paciente en el cuadro de
diabetes. Ahora, por su descompensación, los pacientes presentan taquicardia, ¿no? Entonces, este paciente está con una frecuencia cardíaca de 120. Ahora, estos pacientes, por la eliminación abundante de líquido, también está somnoliento y que presenta los pulsos distales débiles. Una respiración muy agitada, como la de Kussmaul, ¿no? Decimos que es una respiración de Kussmaul. Y en algunos de los casos, la diabetes siempre viene acompañada de un cuadro infeccioso, ya sea de vías respiratorias, vías urinarias o algún otro tipo de infección. Por tal motivo puede tener 37 picos febriles o directamente fiebre o febrícula, ¿no? Entonces también está inquieto y presenta una irritabilidad. Ahora, para tal, ¿ustedes qué tienen que hacer o qué deben hacer con este paciente en el servicio de emergencia? Si le llega este paciente, les dan todo lo que es la semiología, les dan los antecedentes patológicos, antecedentes familiares, e incluso les dicen que este paciente había sido diagnosticado tal vez con cuadro de diabetes anteriormente. ¿Qué realizan ustedes? ¿Qué deben hacer de primera línea ustedes con este paciente? Doctor, en este caso, si el paciente estaba muy pálido y deshidratado, que yo tengo entendido que lo primero que se hace es hidratar al paciente. Una vez que esté hidratado, recién ya damos la base medicamentosa a lo que le corresponde. ¿Cómo hidratas a tu paciente? ¿Con qué lo vas a hidratar? ¿Cuáles son los expansores plasmáticos? ¿Cuáles son los expansores? ¿Cómo hidratas? ¿Qué le pones? Fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Y no Zinger lactato. No, te pregunto porque está bien. Está bien que le pongas fisiológico, pero también ¿por qué pues Zinger lactato no? ¿Cuál es la indicación en un paciente diabético o deshidratado para poner un fisiológico y cuál para poner un Zinger lactato? Está bien, lo que ustedes me están explicando está muy bien. Ahí vamos a ir aprendiendo. Si no saben, yo los voy a ir explicando. Pero me gusta que ustedes también debatan y me expliquen lo que sepan. ¿Por qué? Zinger normal. O glicosado, creio que não, não, doutor? ¿Por qué? Por causa da glicose, ele já tem diabetes e poderia Ya. elevar a sua concentração de glicose. Se era um Zinger paciente, normal. é o normal. Hum, creio que ele é o normal. Ele tem sódio, potássio, cálcio e como o paciente já se queda desidratado, isso poderia agravar? Ya. Está bien. Por Doctor, una parte está muy bien. doctor, que tengo Soy. entendido, el Ringer lactato se utiliza en pacientes o niños que han cursado con cetoacidosis diabética y esto ocasiona que tenga una menor complicación de edema cerebral, si no Ah, estoy eso mal. sí. Sí, muy bien. Está bien, muy bien. Ahora, ¿qué más debemos hacer con este paciente? Ya, ustedes me dijeron, paciente que ingresa al Doutor, servicio, le colocamos soluciones. ¿Qué más? é ideal que verificamos o potássio do paciente, doutor, e, se ¿Por qué? necessário, a reposição do potássio. ¿Por qué el potasio? ¿Para qué nos sirve el potasio?
para ver si En le este caso de administramos los pacientes insulina, doctor, diabéticos. para ¿Perdón? ver si podemos administrarle la insulina. Eso, muy bien, excelente. ¿Qué más? Podemos, Mm, ¿Qué tipos de insulinas ustedes conocen? Hay de acción N- lenta, prolongada, intermedia. NPH creo que hay una, doctor. La NPH es de acción larga y lo que nosotros queremos es una de acción rápida. No, La no. Lispro, A ver, doutor. ¿cuánto debemos administrar? Depende del peso, pero generalmente é 6 unidades de insulina. Mm, ya, podría ser. ¿No ve? Ya. Posterior a eso, ¿qué más debemos hacer con este paciente? Doctor, tendríamos que ver o hacerle un análisis si el paciente tiene o está cursando con una infección urinaria, podría ser. ¿Por qué? O sea, al principio al leer se me dio la imaginación de que podría tener una infección. Uno, porque Mm, entra más veces al baño y normalmente cuando uno tiene infección entra así varias veces, puede ser. Y otra porque ya. igual la diabetes, como usted dijo, llega o con la complicación de que puede tener alguna infección, tanto respiratoria o vía urinaria. Por eso, entonces Muy tendríamos que bien. descartar. Ya. Está bien, está bien. Ya. Yo les voy a indicar la pauta, lo que se tiene que hacer con un paciente de esa magnitud. Generalmente, cuando ustedes reciban a un paciente en el servicio de emergencias que viene con descompensación, esta respiración de Kussmaul, desorientado, somnoliento, taquicárdico, antecedentes de que el paciente es diabético o que por lo menos los familiares son diabéticos, lo primero que debemos hacer es monitorizar al paciente, considerar siempre los signos vitales. Totalmente de acuerdo con eso, los signos vitales, ¿verdad? Eso es lo primero que debemos hacer, ¿ya? Tomar sus signos vitales. Segundo, si pensamos, creemos que es una cetoacidosis diabética, tenemos que tomar una glicemia capilar para nosotros saber cuánto es la glicemia que tiene el paciente o cuánto es la glucosa que tiene el paciente en sangre, ¿no? Siempre tener eso en consideración. Número dos, manejar constantes de tener un buen acceso venoso. En sí, ustedes le pueden colocar o solución fisiológica o Zinger normal hasta que no tengamos los electrolitos, ¿sí? Lo primero que debemos hacer nosotros es bombardearle con soluciones. ¿Por qué? Porque mientras más soluciones tienes y más posibilidad de expandir lo que es el sistema o la sangre para que ésta pueda ser eliminada, entonces vamos a carrear y vamos a eliminar lo que es la glucosa, ¿no ve? Y lo que tiene en demasía el paciente es glucosa y lo que queremos es eliminar. Por tal motivo, la dosis de perfusión o de soluciones de 10 a 15 ml por kilo peso por hora. ¿Sí? Tomar esa constante, siempre de 10 a 15 ml por kilo peso por hora. Entonces a este paciente tenemos que perfundirle. Si bien le podemos perfundir de 1000, 2000 o 3000 hasta en 1 o 2 o 3 horas, es lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos expandiendo y estamos tratando de eliminar, ¿no? Cabe recalcar que si este paciente tiene una buena función renal o puede orinar de manera espontánea, ideal. Va a ingresar al baño de rato en rato, pero ya lo van a ver mucho mejor al paciente, con solo soluciones, antes de poner lo que es insulina, ¿no? La insulina va a ser ya un paso casi final para que nosotros podamos recuperar a nuestro paciente.
Pero en este caso, lo primero que debemos hacer es perfundirle bastantes soluciones. Y mejor si es la fisiológica y mejor si es la Ringer normal, ¿no? Para evitar cualquier tipo de edemas, para evitar cualquier tipo de encharcar a los pacientes, ¿no? O retención incluso misma de líquido. En el caso de que el paciente no tenga una buena respuesta a nivel de vía urinaria o vía renal, pues administrarle o colocar una sonda rectal, o digo una sonda vesical, para que pueda eliminar, ¿no? Con ayuda. Número 2, ya hemos tomado la glicemia. Antes de perfundirle, sabemos cuánto es el valor. Posterior a la hora o a las 2 horas de perfundirle al paciente, debemos tomarle nuevamente lo que es la glicemia capilar para ver en cuánto hemos mejorado, en cuánto hemos ayudado y cuánto debemos corregir a este paciente, ¿no? Cabe recalcar que, como dijeron ustedes, el potasio es un factor, es un ion muy importante para nosotros poder realizar lo que es la colocación de insulina vía endovenosa, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un potasio normal, podemos administrar. Caso contrario, podemos crear una reacción adversa y poder una patología cardíaca o agregar o sobreagregar una dosis de insulina, la ideal endovenosa, no subcutánea, porque la subcutánea va a tardar por lo menos unas 3, 4 horas. Lo que queremos es que el paciente empiece a reaccionar inmediatamente para evitar cualquier tipo de lesión a nivel cerebral, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, la dosis de la insulina es 0.1 miligramos por kilo peso por hora. Podemos colocarlo en infusión, ¿sí? Monitorizándolo. Entonces, posterior a eso, nosotros siempre de primera línea colocar de 6 para arriba, dependiendo, ¿no? Cuánto tiene que ser la dosis de insulinización, porque no todas las dosis van a ser casi lo mismo, ¿no? ¿Saben cuáles son las dosis de insulina? Yo no, doctor. Existe una tabla, no es la más exacta, pero siempre es la que yo he aprendido. Y lo que ustedes aprendan, no hay ningún problema. Existen libros, miles de libros que pueden variar, miles de colegios que puedan variar y colocar algún tipo de dosis, ¿sí? Pero para que ustedes puedan manejar, si la glicemia está menor a 150, entonces no administran insulina. Con soluciones, basta. Eso se va a corregir automáticamente. ¿Ya? Pero si tenemos de 150 a 200, poner dos unidades de insulina cristalina. De 200 a 250, 4. De 250 a 300, 6. Mayor a 300, 8. Y así sucesivamente van colocando a su criterio a partir de 8, ¿no? Entonces esa es la dosis de ataque inicial. Y para poder ustedes mantener al paciente en ese tipo, lo que tienen que hacer es calcular de 0.1 miligramos o unidades internacionales por kilo peso por hora, ¿no? Realizando infusión. Eso en una bomba de infusión, ¿sí? Y posteriormente realizar laboratorios, ¿sí? Siempre laboratorios. Orina, rayos X y laboratorios que puedan tal vez darnos alguna pauta que puedan ser a nivel de, ya sea, no sé, Helicobacter pylori, realizar una reacción de Vidal, lo que es un coproparasitológico, ¿no? Generalmente las cetoacidosis o las descompensaciones diabéticas o una diabetes descompensada en el servicio de emergencias siempre han de venir concomitantes o acompañadas de otra patología, ya sea infección urinaria, ya sea un cuadro neumónico, ya sea un cuadro de una transgresión intestinal o alimentaria, una salmonelosis, ¿no? Siempre ha de venir acompañada, ¿ya? Puede ser hasta de una artritis séptica, siempre ha de venir, siempre descompensa. Entonces, sabemos que los pacientes que están con diabetes tienen las defensas bajas,
y por ende existen algunos gérmenes oportunistas, bacterias, virus, gérmenes, parásitos oportunistas que van a aprovechar eso, ¿no? Y más aún las bacterias, que las bacterias se alimentan de glucosa, entonces siempre evitar o controlar esa partecita, ¿no? Y siempre tratar de que este paciente tenga, ¿no?, sus controles periódicos, administración de sus medicamentos, que eso va a ser lo de primera línea, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes en el servicio de emergencia. Siempre considerar que un paciente que viene con un cuadro similar o que tenga por lo menos antecedentes de diabético, siempre una glicemia capilar nos va a dar una pauta muy importante, una pauta muy clara y nos ayuda bastante a poder tener un diagnóstico certero, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no, doctor. Muy bien. Entonces, dígame. Sí, en el caso de los pacientes que están con una buena o buen filtrado glomerular y acuden al baño periódicamente y no necesitan o están miccionando frecuentemente, no es necesario. En el caso de que estés perfundiendo ya unos 2000 de solución y no tengas una respuesta por vía renal que no está asistiendo a orina, entonces quiere decir que está pasando algo, ¿no? Entonces, colocarle una sonda vesical para que podamos obtener y cuantificar la orina, ¿sí? Eso es necesario. Ujú. ¿Alguna otra duda? Doctor, en el caso de que se logre estabilizar al paciente y los días posteriores que éste se mantenga en el hospital, ¿qué tipo de dieta se le va a dar? Generalmente a estos pacientes lo que debemos hacer de inicio es colocar una dieta líquida, ¿ya? Dieta líquida, ¿no? Líquida hipograsa, por así decirlo, ¿no? Dos, ya vemos que la dieta o digamos que la glicemia está considerando, está bajando los valores normales, entonces lo que tenemos que hacer es colocarle una dieta para diabéticos, ¿no? Siempre utilizar eso, dieta para diabéticos, porque esos pacientes con el solo consumo de plátano o manzana, que tienen bastante eh, glucosa cuando ya se va a metabolizar, entonces se pueden volver a descompensar, ¿no? Tienen que tener un buen régimen alimentario, un buen control de sus glicemias y una buena alimentación. Tienen que tener un buen nutriólogo que les pueda dar por lo menos las primeras semanas corregir, ¿no? Porque las primeras semanas el paciente va a empezar a utilizar insulina cristalina. Si bien el paciente no utilizaba, va a tener que utilizar la NPH y la cristalina para poder corregir su glicemia. Esto por lo menos por el lapso de un mes y posteriormente si corrige, pasar lo que es a vía oral para poder evitar que este paciente sea un paciente que utilice toda la vida insulina, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere lograr con estos pacientes. ¿Alguna otra duda, pregunta? Doctor, entonces más adelante podría este paciente utilizar metformina y eso, una vez que ya se haya estabilizado, lo hayan tratado por largo tiempo, luego puede ir a los biorales, doctor. Sí, sí, sí. Si este paciente no ha sido nunca insulino dependiente, entonces siempre nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar al paciente, que su glicemia esté en parámetros no normales, pero sí regulares, ¿no? Relativos. Y lo que queremos es primero dar las dosis de ataque y poder bajar la insulina del organismo. Y esto por un lapso, un periodo de por lo menos de un mes, ¿no? Claro, ir escalonando. La dosis tiene que ir disminuyendo de insulina, ¿no? Y pasarlo lo que es a vía oral. ¿Ya? Entonces siempre pasar a lo que es vía oral. Y el paciente a medida que pase el tiempo va a ir mejorando. Sí, y va a tomar, va a empezar a tener lo que es tratamiento por vía oral.
Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Claro, yo lo voy a pasar uno a su plataforma. Todo lo que les voy a ir transmitiendo, les voy a ir pasando a su grupo, a su plataforma y al WhatsApp les voy a pasar, ¿sí? Así que no se preocupen de eso. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer en el transcurso de la semana para yo poder ayudarlos, ¿sí? Con este tema ya hemos terminado el primer tema que es introducción a urgencias y emergencias. Espero que puedan ustedes repasar, revisar algunos libros, ensayos, algo, si es que hay cosas nuevas que podamos